Únanse conmigo y vamos a orar en este momento. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado en Avanza. Te doy gracias por la vida de cada persona de este discipulado, por el comienzo de esta reapertura 2023. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Muchas gracias porque sabemos que Espíritu Santo, tú vienes con poder, que los cielos están abiertos y tú en este momento nos abrazas, tú en este momento nos consuelas, vienes fortaleciendo nuestra fe y nuestro corazón. Ora conmigo ahí con tu micrófono cerrado, así como las personas que se unirán el día de mañana online. Bendito Señor, tomamos este momento para sumergirnos en tu presencia. Venimos clamando a ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pedimos que nos llenes de ti en estos momentos, que nos bendigas esta noche con sabiduría de lo alto. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos este discipulado para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para conocerte a ti, Señor, aún más alto, aún más profundo, para, Señor, poder entender la herencia que tú nos has llamado a disfrutar, Señor. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, darnos cuenta de la supereminente grandeza de tu poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, que le hizo sentar en los lugares celestiales. Muchas gracias, Padre. Te pedimos que nos bendigas esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, porque tú eres la vid verdadera, nosotros somos las ramas y es a través del discipulado como permanecemos unidos a ti, a tu palabra y nuestra vida es transformada a través del discipulado de la vida cristiana. Señor, muchas gracias, Padre. Toma un momento con tu micrófono cerrado, llora en el Espíritu, fluye en estos momentos. Señor, en el nombre de Jesús, cada persona que se está conectando, Señor, te pido que en estos momentos tú nos llenes de tu Espíritu Santo. En estos momentos, Padre, venimos fluyendo, Señor, para estar bajo el dominio, bajo la influencia, bajo la autoridad y el poder de tu Espíritu Santo. Rabba Sandara, Shakatara Basheira, Baba. Sergio, no se te oye. Sí, es que me quedé orando en el Espíritu. Muy bien, bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado aquí en Avanza. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que los cielos están abiertos y que tú vienes, Espíritu Santo, con poder para abrazarnos, para consolarnos.
Señor, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Así que tomamos este momento, Señor, para sumergirnos aquí en tu presencia. Te pedimos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú nos des entendimiento y sabiduría, nos bendigas esta noche, sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que veamos, Señor, quién eres tú, para conocerte más alto, más profundo, para que podamos, Señor, abrir nuestros ojos a la herencia que tú nos has dado, Señor, para disfrutar como hijos amados, para que abramos nuestros ojos, Señor, a la supereminente grandeza de tu poder, la cual resucitó a Jesucristo y le hiciste sentar en los lugares celestiales. Así que tomamos este momento para sumergirnos en tu presencia, Señor, así como las personas que se estarán uniendo online el día de mañana, les bendecimos cada persona de este discipulado, Padre, y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo en estos momentos. Toma un momento para fluir y orar en el Espíritu, orar en lenguas, ahí con tu micrófono cerrado. Hoy bendecimos cada persona de este discipulado para que sea llena, bautizada con tu Espíritu Santo. Rabasandoro, Handarabarabasei. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, Padre. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por medio de Cristo, según nos escogiste, Señor, en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Señor, en amor, nos has predestinado, nos escogiste para ser adoptados, para ser hijos tuyos, amados. Señor, por medio de Jesucristo, según, Señor, el deseo, el designio de tu voluntad, para que seamos para alabanza de la gloria de tu gracia, con la cual nos has hecho aceptos en nuestro amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora voy a pedirte que con tu micrófono cerrado, voy a pedirte que tú ahora levantes tu petición en medio de cualquier circunstancia por la que estés pasando ahora. Yo quiero invitarte para que tú levantes tu petición y voy a orar para que tú recibas respuesta poderosa y sobrenatural. Ahí con tu micrófono cerrado, ora en estos momentos, levanta tu petición. Así es, Padre, en el nombre de Jesús, vengo levantando cada petición que en estos momentos está siendo presentada, porque tú has dicho que no estemos afanados, angustiados, preocupados, sino que toda petición, toda necesidad sea presentada delante de ti. Así que vengo bendiciendo, Padre, cada petición que aquí se está levantando, Padre, de Vania, de Ana Mari, Señor, de Eli Meneses, de Vivi, de cada persona que se está conectando esta noche o lo hará online el día de mañana. Venimos levantando, uniéndonos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si dos o tres nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, tú lo harás. Así que recibimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, respuesta poderosa y sobrenatural. Recibimos en estos momentos esa respuesta para cada persona en medio de cualquier circunstancia.
Sabemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Gracias, Padre. Salmo 74 en nuestra estrategia Alegría dice, Salmo 74, pero que todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti, que los que aman tu salvación griten una y otra vez, grande es Dios. Así es, Padre, así es, Padre, aquí en tu presencia, Señor, tú haces que venga la alegría, Señor, el gozo de tu salvación. Y ahora, Padre, recibimos esta respuesta porque tu palabra dice que cuando pidamos en tu nombre, nuestro gozo será cumplido. Así que hoy nos alegramos recibiendo respuesta a cada petición que ha sido presentada en estos momentos y te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muy bien, pues qué gusto saludarles esta noche. Bienvenidos. Ya estamos aquí entonces, dando inicio a nuestro discipulado, a este tiempo en Avanza. Y bien, pues como saben, esta semana fue semana de introducción. En cada uno de nuestros cursos, nivel básico, intermedio y avanzado, se les compartió un link para que ustedes esta semana, porque ya fueron dos, porque la semana pasada pues se pospuso la sesión, ya llevamos 2 semanas de introducción para que ustedes se hayan preparado para la capacitación que van a recibir en estas semanas. Como sabemos, son 5 sesiones y quiero pedirles aquí a nuestros mentores que estén pendientes desde la introducción y cada semana estar pendientes. Les pido a ustedes, por favor, que avisen a su mentor si ya reportaron la meta de la semana y que su mentor esté enterado, y si no lo hacen, por favor, mentores, estén pendientes de las personas, porque recuerden que es muy importante desde que iniciamos estar al corriente, porque si empezamos si empezamos a tener dificultad para cumplir el horario personal que nos hemos asignado y no cumplimos la meta de la semana y empezamos a acumular semanas que no estamos tomando tiempo, ya no va a dar resultado, porque lo que queremos es que sea esto constante. No queremos que te cargues teniendo que ponerte al día con 2 o 3 sesiones, así no es. Esto está diseñado para cada semana ser constante y dedicar un tiempo. Entonces les recuerdo que por favor a su mentor le hagan llegar, tenemos uno de los requisitos pendientes que tenemos con ustedes, es que indiquen su horario de estudio personal, porque una cosa es el horario en el que les pedimos en la ficha de registro para que tu mentor te marque por teléfono o pueda contactarte. Queremos saber en qué horarios están disponibles para poder darles el seguimiento. Y otra cosa es el horario de estudio personal. Entonces necesitamos que en el registro ustedes se pongan al día. Tenemos todavía personas pendientes de cubrir los requisitos y necesitamos que reporten su horario de estudio personal con su mentor al terminar esta sesión, esta misma noche, y en el registro con Laurita Duarte. Y de esta manera, pues, nos estamos asegurando que que sea provechoso el curso. Ese es el propósito. Estamos diseñando esta capacitación, este mentoreo, para que tengas provecho, para que no pierdas el tiempo, sino para que el tiempo que tú inviertes y que en realidad es para tu propia bendición, para tu propio provecho, pues dé fruto y tenga resultado. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo les fue? Vamos a hacer primeramente un comentario de la conferencia de introducción. Quiero que me comenten cómo vieron su conferencia de introducción, qué les parece, si tienen un comentario de algo que les bendijo en lo personal, les impactó, me gustaría que lo comentaran. Comenzando ahí con nuestros mentores que se están conectando, me gustaría que nos comenten. Ahí, Eli, ¿cómo te fue? Marianita, y luego Lili, me gustaría que ustedes tres primeramente nos comenten cómo les fue con su conferencia de introducción. Bueno, ya desde hace 2 semanas, les iba a decir la semana pasada, pero decíamos que ya fueron 2 semanas. Comenten qué les pareció su conferencia de introducción. Adelante. Hola, buenas noches a todos.
Pues a mí, pastor, me gustó un buen. La verdad es que creo, bueno, sentí esta vez, comparado con las otras, que todo era muy claro. Me impactó mucho y me gustó mucho cómo todo se unía y al leer detenidamente como Efesios, te podías dar cuenta como eso comentaba en mi tarea, ¿no? El rol que cada uno tenemos, como que todo lo que Dios ya hizo, tomarlo y también como tomar los pasos que nosotros tenemos que hacer, que básicamente es como creer, recibir y caminar en eso que Dios ya hizo, y eso se me hace increíble, ¿no? Porque a veces creo que aunque ya entendemos que es por gracia, a veces también como que queremos hacer muchas cosas y en esa lista no está como que Vamos a el poner confiar y algo. caminar sobre eso. Y ya, Muy esto es bien. mi comentario. Para bien, mañana unos Muchas saludos. gracias, Marianita. Buen comentario. Muy bien. Buscando, Eli, si dice. nos puedes comentar cómo te Pero fue no con tu vamos a conferencia de dormir. introducción. Algo así como de dormir. Leo y Cookie. Bueno, Y bueno, pues pueden abrir su micrófono para que puedan comentar. ¿Qué tal, Eli? aquí está. Buenas noches, pastor. Hola. Déjeme, ahorita le digo, porque yo tenía anotado lo que, de hecho, Muy bien, una excelente. Siempre Eli es muy diligente, eso me encanta de ella, es muy aplicada. Así que si tienes tu comentario ahí, mejor aún. porque en las preguntas y eso nos comentaba usted ahí y yo dije, bueno, mejor le anoto, porque luego se van pasando los días y se le va a uno con tanta cosa. Excelente, muy bien, Eli. Para mí fue bien impactante en la parte en que todo lo que te lleva en base a la oración y en esta comunión que tienes con el Señor, esos 15 minutos que empecé yo a dedicarle, bueno, de hecho yo todos los días oraba, pero como que ahora hice más una introspección de cómo quería orar o qué era lo que era cuál era la comunicación, lo que realmente yo quería con él, ¿no? Con el Señor. Y me mostró muchas cosas, muchas situaciones en las que pasa uno diariamente y a veces pierde uno como la perspectiva al orar y no sabes ni qué pedir o cuando te sientes que, pues, que tienes todo, pero siempre hay alguna razón o siempre hay un motivo por el tener esa comunión y a mí lo que me llevó mucho fue eso. No el simple hecho de pedir o de querer algo, sino el hecho de que Él está aquí, sentir que realmente Él está aquí con nosotros y que nuestra misión más importante es llevar esa presencia. Yo eso, la conclusión que llegué en esto fue eso. Estás llevando a la mente la presencia de Dios a donde vas. O sea, ¿realmente están viendo a Dios? ¿A quién están viendo? ¿Están viendo a Elizabeth? ¿Están viendo a alguien que juzga? ¿A quién ven? Y a mí eso me impactó mucho, porque creo que es algo bien importante a la hora que uno empieza a tener esa comunión con Dios y a ver qué es lo que Él quiere y Él quiere de nosotros. Bueno, yo entendí que Él quería de mí y realmente llevar su presencia, realmente llevar esa paz, como estuvimos orando en el gozo y como a pesar de las circunstancias puede haber ese gozo, ¿no? No lo que estés pasando. Hemos vivido situaciones menos fáciles y yo he estado muy atareada y muy involucrada en mudanza y cambio de papeles y todo eso me ha llevado como un torbellino de cálmate, tómalo en paz y hoy es el momento de que a quién estás mostrando. Eso es lo que a mí me llevó mucho en cuanto a lo del video y la experiencia que tengo. Wow. Gracias, Eli. Gracias por comentar. Estamos ahorita en este momento pidiendo que comenten sobre su conferencia de introducción del curso que van a tomar en estas semanas. ¿Alguien más que le gustaría comentar cómo recibió, cómo le fue con su conferencia de introducción? Abra su micrófono. Quien guste participar y comentar, adelante, por favor. Ok, bien. Bien, pues les encargo de favor, espero que sí hayan checado su conferencia de introducción y que no hubo meta de la semana con esta conferencia para esta ocasión, o sí hubo meta de la semana, sí, ya recuerdo que sí. Pero les encargo que chequen, por favor, porque les decíamos al iniciar la sesión que seamos constantes
que te atengas al horario que tú te has asignado para que puedas cumplir la meta de la semana, porque si no estás cumpliendo con ese horario, tienes que agendar un horario donde realmente sea un tiempo que sea para ti, donde tú vas a dedicar tiempo para tu propio crecimiento personal. Eso es lo padre de este discipulado, que te estamos enseñando a desarrollar hábitos, un estilo de vida donde vivas como rama, como pámpano, unido a Jesús como vid verdadera en la semana, haciendo que tu mente, tu corazón, tus emociones, tu alma esté unida al Señor, y en este discipulado tú estés siendo transformado. ¿Ok? Sí es necesario que comenten, si no ya les voy a pedir que lo hagan, porque necesitamos también oírles y entender qué está pasando, cómo están recibiendo. Yo les recomiendo que al tomar su estudio tomen notas, que no se queden solo oyendo de forma pasiva, interactúen con lo que están escuchando y ahí comenten, como ahorita, tomen notas para algo que les pareció importante y relevante. En distintas ocasiones, en la meta de la semana hemos pedido que tú anotes dudas o lo que te interesó. Y a estas alturas deseo que usted, la gran mayoría de ustedes, que todos ustedes ya tengan el hábito de pensar, de meditar de una forma reflexiva, no pasiva, sino reflexiva, que su mente se vuelva activa y que ustedes estén constantemente analizando y estén meditando en lo que están escuchando, en lo que están oyendo. Muy bien, pues vamos entonces a... Esta noche estamos dando continuación en este coaching. Estamos dando continuación a nuestro estudio en el libro de los Efesios, porque estamos en la parte final de nuestro estudio del libro de los Efesios, que nos está dando el enfoque que necesitamos durante esta temporada para cada uno de los cursos. Entonces, vamos a entrar en la sesión 1 en cada uno de los cursos. Esta semana, como saben, el día de mañana se publica el link para que tú tomes ahí tu sesión 1 de tu curso. Y esta noche estaremos ofreciendo este coaching, este mentoreo, que consiste en activar nuestra fe. Consiste en activar nuestra fe esta semana para vivir en la grandeza de la Iglesia de Jesucristo, para ser elevados, para vivir en la grandeza de la gloria de Dios, porque como hemos explicado en este módulo de Biblia para Todos, aquí en el libro de los Efesios, hemos explicado que este es un tratado, el libro de los Efesios, así como el libro de Romanos es un tratado que consiste en presentar la salvación a través de Jesucristo. El libro de Romanos nos enseña la importancia de entender y vivir en la justicia de Dios y abandonar nuestra propia justicia para comenzar a vivir una relación personal con Dios. Aquí en este tratado de los Efesios consiste en nuestra elevación a la grandeza de la Iglesia de Jesucristo. Y bien, pues tenemos el álbum de este estudio del libro de los Efesios. Yo les recomiendo que comiencen desde la introducción de este estudio y ya llevamos 13 episodios de este libro de los Efesios. Ahorita estamos entrando ya en la parte final de nuestro estudio y a través de este tratado estamos identificando 3 principios a través de los cuales vamos a cumplir nuestro llamado y vamos a vivir en la grandeza, en la gloria del Señor Jesucristo, porque nos ha llamado y viene Él por una iglesia gloriosa, dice Él. Así que estos son los 3 principios que hemos venido examinando aquí a través de este tratado, el libro de los Efesios: sentarse, andar, estar firmes. Y veíamos que el principio de sentarse comienza a describirse en el capítulo 1 y lo que se nos describe es nuestra identidad. Nos está a través de los Efesios, se nos está dando a conocer la nueva identidad en la que nosotros ahora somos llamados a vivir por causa de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Así que aquí se nos habla de la importancia de
recibir un entendimiento, al ser alumbrados nuestros ojos, nuestra mente, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, para que podamos ver ver nuestra posición en Cristo Jesús. Y por eso es que se describe nuestra identidad, en qué consiste nuestra identidad, para que entendamos la posición de autoridad, de gobierno, de dominio y de influencia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Así que aquí nos está el primer principio, sentarse, que consiste en vivir reconociendo en nuestra vida y disfrutando de lo que Cristo ya hizo a nuestro favor, porque nos dice cómo Él fue sentado a la diestra en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, y dice ahí, por tanto, Efesios capítulo 1, verso 20, como dice que se le dio al Señor un nombre que está sobre todo nombre que sobre todo nombre que se nombra, dice, y sometió todo bajo sus pies. Y sobre todo, dice, lo dio por cabeza, sobre todo a la iglesia. Así que estamos, dice, sentados, esa es nuestra posición, sentados en los lugares celestiales para gobernar, para reinar, para una posición de influencia y de dominio en este mundo. Entonces, la pregunta es, si tenemos esa posición de autoridad, de dominio, de influencia, ¿por qué estamos viviendo en un mundo separado de Dios, en un mundo de aflicción y de dolor? Porque en este tiempo en que nosotros estamos gobernando, nuestro llamado es a ir y a ser discípulos. Jesús nos dijo, hizo una declaración de nuestro propósito y de nuestro llamado como su iglesia. Y este tratado de los Efesios consiste en reconocer nuestro llamado como iglesia de Jesucristo. Y recuerden cómo Jesús lo declaró ahí en la parte final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. En el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así está hablando, que Él está sentado, Él está reinando, Él está en el trono. Todo está bajo sus pies. Su nombre está sobre todo nombre. Y nos dice y declara a su iglesia, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en conclusión, esta es la conclusión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que el Señor nos está llamando a gobernar, a tomar dominio e influencia en este mundo para ir y hacer discípulos. Y es cuando nosotros somos obedientes a nuestro llamado y nosotros vivimos para servir al Señor en este llamado a ser discípulos, que vamos a hacer que nuestra sociedad sea transformada, vamos a cambiar la cultura, si nosotros entendemos nuestro llamado. Así que todos tenemos un llamado a mentorear. Cada persona de este discipulado debe ser transformado en un mentor, en una persona que tiene la capacitación, que ha sido capacitado a través de este discipulado para hacer a otros discípulos. Desde que tú tomas el primer curso, La Paz del Perdón, ya estás capacitado para llevar sanidad a otros, para que los que están sufriendo cerca de ti, aún en tu propia familia, personas que tú conoces, tú puedes ya ministrarles desde ahora, tú puedes invitarles a conocer el amor de Dios, tú puedes predicarles el evangelio. Ese es tu llamado. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene como propósito que cumplamos nuestro llamado. Todo lo que estamos haciendo en cualquier ámbito es para ir a ser discípulos, es proclamar el evangelio de Jesucristo. Así que, por tanto, el Señor nos llama a levantarnos en esta autoridad para vivir, para andar con la autoridad que el Señor nos ha dado. Entonces, en eso consiste gobernar. Dios nos está llamando a entrar en la batalla espiritual para quebrantar las tinieblas, quitar la venda, quitar el velo que ha enceguecido a los que no creen, para que nosotros quitemos ese velo, para que nosotros prediquemos el evangelio y con la autoridad que Dios nos ha dado, sirvamos al Señor para que las personas puedan conocerle, puedan tener un encuentro con Jesús y sus vidas comiencen a ser transformadas. Y luego es andar y estar firmes. Habíamos visto entonces que andar se refiere a nuestra manera de vivir,
que consiste en dos principios. Andar se refiere a lo que nosotros hablamos y la manera en que vivimos. Así que se trata de que entendamos que Dios nos está llamando, una vez que hemos entendido que estamos sentados gobernando con autoridad, con dominio, con influencia. Si tú has entendido que estás sentado con Cristo, como cuerpo de Cristo, estás sentado en el trono con Él, si estamos entendiéndolo como su iglesia, entonces vamos a vivir con autoridad, con dominio. Y estos dos principios entonces nos hablan de qué consiste nuestra autoridad. La autoridad consiste en que nosotros, dice, andamos por fe. Andamos por fe. Vivimos no de acuerdo a lo que vemos y percibimos humanamente, en las circunstancias, sino una vez que hemos entendido que estamos sentados y realmente hemos entendido que es estar sentado, vamos a vivir entonces por fe. Y viviendo por lo que vemos a través de la fe en lo que Cristo hizo a nuestro favor, a través de la fe por la cual nosotros llegamos a entender todo lo que dice la Biblia que ya se hizo a nuestro favor. Así que el Señor nos está llamando a andar, a vivir por fe, no por vista, a vivir por fe. Y hay tres aspectos donde nosotros podemos identificar en qué consiste vivir por fe. Y es, en primer lugar, como acabamos de ver, vivir por fe significa ir y hacer discípulos, tomar autoridad, servir al Señor como iglesia de Jesucristo y cumplir con nuestro llamado. Andar por fe significa entender que por su llaga ya fuimos curados, que el Señor dice que somos sus amados y el deseo de Dios es que prosperemos en todo y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Así que vivir por fe es vivir viendo que ya a través de Cristo yo he sido sanado. Vivir por fe, andar por fe es que yo vea lo que nos dice 2 Corintios 8:9, donde dice que por causa de la pobreza de Jesús hemos sido enriquecidos. Andar por fe, entonces, consiste en que nosotros vivamos viendo lo que se hizo y de esa forma es como nosotros ahora vamos a vivir. El siguiente principio consiste, ¿y qué es lo que, el segundo principio para entender qué significa vivir con autoridad y vivir de acuerdo a la posición que tenemos ahora en Cristo es lo que nos dice la Escritura. En 2 Corintios capítulo 4, verso 13, donde dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nos dice entonces, creí, por lo cual hablé. Entonces, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos cuando oramos, nuestra manera de hablar, está determinada porque dice, por el espíritu de fe que nos hace creer. La inspiración del Espíritu Santo que nos hace creer. Y dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Así que podemos ver que la autoridad consiste en estos dos principios. Ver a través de la fe, vivir viendo a través de la fe y por tanto hablar de acuerdo a la fe que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí nos está hablando que nuestra autoridad consiste en que estamos viendo por la fe, vivimos por lo que vemos a través de la fe y eso nos hace hablar. Y cuando nos hace hablar, nos hace declarar el poder creativo de Dios. Activamos el poder creativo cuando nosotros oramos e intercedemos y estamos viendo por la fe las circunstancias. Entonces es que nosotros vamos a estar hablando fe. Dice, llamando a las cosas que no son como si fueran, como lo hizo el Señor, y por tanto, como dice el Señor, dando vida a los muertos. Así que nosotros vamos a hablar de acuerdo a nuestra fe, y aquí es donde tenemos que cuidar
no entrar en una contradicción de nuestra fe, que por un lado estemos orando, pero por otro lado la forma en que vivimos esté contradiciendo nuestra fe. Por esa razón es que, en conclusión, andar consiste en vivir gobernados por el amor y la verdad de Dios. Así que el discipulado de la vida cristiana nos transforma porque nos hace desarrollar el hábito de vivir gobernados por el amor y la verdad de Dios. Así que en tu estudio personal de esto se trata, de que tú tomes un tiempo para estar en la presencia del Señor, que tú le adores, que tú alabes al Señor ahí cuando estás en tu discipulado y que tú estés entrando en su presencia, para que al tomar tu estudio personal, tú estés oyendo a Dios hablar a tu corazón y te gobierne el amor de Dios y la verdad de Dios. En eso consiste entonces, si nosotros somos gobernados por el amor y la verdad de Dios, por esta nueva realidad que Cristo ha creado a través de su sacrificio, muerte y resurrección, nosotros nos vamos a levantar para vivir con autoridad. Así que bien, pues vamos a entrando en nuestro estudio del libro de los Efesios, considerar este principio, porque estamos viendo cómo las relaciones en la familia y todas nuestras relaciones personales, tenemos que aprender a vivir con autoridad y tenemos, por tanto, que vivir en nuestras relaciones de familia y relaciones personales gobernados por el amor y la verdad de Dios. Así que aquí hay un principio en el andar, como nos dice esta escritura, aquí en las cartas de Pedro, donde dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que bien, pues nos está diciendo que si nosotros en el matrimonio como esposos no tratamos sabiamente a nuestras esposas, dice, si el esposo no trata sabiamente a su esposa, dice aquí que nuestra oración va a tener estorbo. Observa cómo entonces, aunque tú estés orando, si un esposo no está tratando a su esposa sabiamente, aunque él esté orando con fe, hay una contradicción. Entonces, aquí vemos entonces que no es suficiente orar con fe, sino es muy importante cómo se vive en el matrimonio y cómo se vive en la familia y cómo se viven las relaciones personales, porque si ahí no se está viviendo en la sabiduría de Dios, no se está viviendo de acuerdo al diseño y a la voluntad de Dios, no se está viviendo sabiamente, las oraciones tendrán estorbo. En este caso nos está hablando de los esposos, de un esposo, pero en todas las relaciones nos está dejando aquí un principio. No solamente en el matrimonio las oraciones pueden tener estorbo. No solamente la oración del esposo va a tener estorbo. Se le habla al esposo porque él es la autoridad y el responsable del matrimonio y de la familia, pero no quiere decir que solo la oración del esposo va a tener estorbo. También la oración de una esposa, también la oración de un hijo, de una hija, va a tener estorbo en la medida en que tú no estés viviendo en acuerdo a lo que Dios ha dicho en las relaciones familiares y en las relaciones personales. Así que no basta decir y orar si nosotros estamos contradiciendo cuando oramos con fe, nuestra fe al vivir de una manera equivocada, al estar viviendo con conflictos. Y aquí es donde entra, o es tan importante que nos demos cuenta de la capacitación de sanidad emocional a través de nuestro curso de la paz del perdón. Por esa razón es que en tu curso de la paz del perdón, aquí se trata de que tu fe sea restaurada y sanada y que tu corazón entre en la capacidad y en la habilidad de poder orar con fe de una manera eficaz, como nos decía el Señor Jesucristo ahí en Marcos capítulo 11, ¿recuerdan? Cuando Él nos decía ahí acerca de la oración que mueve montañas. Ahí en Marcos capítulo 11, el Señor nos está hablando de esto. Después de que había hablado, maldecido a la higuera y se había secado, los discípulos se asombran y el Señor les enseña este principio poderoso, la oración que mueve montañas. Cuando el Señor les dice ahí en Marcos 11:22, tengan fe en Dios. En la versión original dice, tengan la fe de Dios. Así como Dios, así como Jesús habló a la higuera, la maldijo y se secó, les está diciendo tengan esa fe para que todo lo que ustedes digan sea hecho.
Y entonces les dice el Señor, verso 23, porque de cierto les digo, cualquiera que le hable a este monte y le diga, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Si cree en su corazón, si ora con fe, si habla con fe, y le ordena al monte que se quite, lo que diga será hecho. Si lo hace de corazón, lo hace creyendo. Pero ahora observa lo que nos dice. A continuación, Marcos 11:25. 11:24. Por tanto, les digo, en conclusión, les digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo han recibido y les vendrá. Aquí es donde vemos lo que es recibir por fe. Recibir por fe es que yo tengo la seguridad y la certeza que tengo algo que todavía no llega y que todavía no veo, pero lo veo por la fe que ya lo tengo. Y aquí es donde el Señor dice que hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pero pidan en mi nombre para que su gozo sea cumplido. Porque Él dice que al pedir en su nombre entraremos en el gozo y la alegría. Porque al pedir en su nombre hay respuesta y yo recibo por fe y ya lo tengo. Que fue lo que le pasó a Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1, una mujer amargada que estaba rivalizando con la otra esposa de su esposo, y que la otra mujer había tenido hijas y ella se sentía humillada y deshonrada porque ella no había podido tener hijos. Pero el día que ella se quebrantó y vino con todo su corazón clamando al Señor y ella recibió respuesta, fue sanada. Y dice que no estuvo más triste. Ella entró en el gozo de la respuesta que recibimos por fe. Ella se fue, no estuvo más triste porque no había ningún diagnóstico que le indicara que había dejado de ser estéril, pero ella sintió la respuesta como ella ya era una mujer que podía tener hijos, y nada más llegando al encuentro de su esposo, dice que ella quedó embarazada al poco tiempo. Entonces, aquí podemos ver cómo podemos orar con fe y cómo cuando recibimos respuesta entramos en esta alegría, en este gozo de tener la respuesta, porque la fe es la seguridad y la certeza de las cosas que no se ven y que se esperan, pero no termina, porque luego dice el verso 25, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Aquí vemos la importancia de la sanidad emocional, en la paz del perdón, de que nuestro corazón sea restaurado y sanado y entre en la habilidad y la capacidad de orar con fe y recibir por fe, y no entrar en una contradicción donde las oraciones van a ser estorbadas cuando yo creo tener fe y oro con fe, pero por otro lado estoy viviendo en conflictos, en el matrimonio, en la familia, en pleitos, en resentimiento, en amargura. Entonces quítense de vosotros toda ira, todo enojo, toda amargura, toda maledicencia, toda malicia, quítalo de tu corazón. Entonces aquí en la paz del perdón es donde nosotros desarrollamos la habilidad y entendemos que somos nosotros responsables de nuestra condición emocional, somos responsables de tener paz con los demás. Los demás no tienen por qué cambiar ni ser diferentes, soy yo el que tengo que resolver mis conflictos emocionales para tener paz, porque si no, mi oración va a tener estorbo. Mi oración va a ser estorbada, mi oración, por mucha fe que yo crea tener, no va a dar resultados si yo estoy teniendo conflictos en el matrimonio, en la familia. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces yo tengo que soportar una vida de injusticia, tengo que estar soportando personas que todo el tiempo, imagínense personas que el esposo no es cristiano, la esposa no es cristiana, los hijos no son cristianos, tienen que estar entonces sufriendo una vida con personas así de su propia familia. Bueno, la paz del perdón entendemos que a pesar de que las personas estén en incredulidad, no tengan a Cristo, no puedan entender el estilo de vida de los hijos de Dios, ni estén de acuerdo, estén en contra, a mí eso no va a afectar mi fe. Yo los pongo aparte y mi fe va a continuar operando porque yo estoy viviendo sabiamente en mi familia, con mi familia y en todas mis relaciones personales. ¿De acuerdo? Ahora observen. Vamos entonces a lo que nos dice aquí la Biblia en el libro de Efesios. Así es el principio, y vamos hoy a meditar entonces en este principio
porque lo vimos en la sesión anterior. Si tú no viste la sesión anterior, es indispensable que lo hagas para que puedas continuar y seguirme en este coaching, porque este coaching tiene continuidad. Si tú llegas tarde a la sesión, es necesario que tú el día de mañana veas el video desde un principio y te metas a lo que estamos enseñando, porque si tú llegas a una película a la mitad no vas a entender finalmente lo que estás viendo. Entonces, dice aquí la escritura en el libro de los Efesios, en esta versión, nos dice ahí el capítulo 5, verso 12, nos dice, pero cuando la luz brilla, pone todas las cosas al descubierto. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Ve cómo dice que tú eres responsable de tu vida espiritual y de tu crecimiento espiritual. En el discipulado te enseñamos y capacitamos a hacerte responsable de tu vida espiritual y por tanto de tu vida emocional y de la manera en que tú estás viviendo. Entonces dice que cuando estamos en su presencia, cuando vivimos gobernados por el amor y la verdad de Dios, esa luz va a brillar, la presencia y la gloria de Dios va a brillar y va a poner, dice, al descubierto todo. Así que dice, despiértate, no tienes por qué estar dormido con los ojos cerrados, abre tus ojos, levántate, dice, y Cristo te alumbrará. Así que es de esta manera como vamos a vivir si estamos sentados en los lugares celestiales, gobernando en autoridad y en dominio. Y recuerda que la llave para esto es ser lleno del Espíritu Santo. Solo cuando somos llenos del Espíritu Santo cada día es que nosotros vivimos en la capacidad de poder levantarnos de entre los muertos para ser alumbrados por Cristo. Es decir, no basta recibir a Cristo, no es suficiente haber tenido a Cristo y dejar de congregarse y dejar de estar en un discipulado. No es suficiente tener a Cristo, porque aunque tengan a Cristo, si no estás activándote en la vida cristiana cada día, finalmente pues eres una persona que no va a poder vivir en todo su potencial. Así que tengan mucho cuidado de cómo viven. Ahí está. Tengan mucho cuidado de cómo viven. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen cada oportunidad porque los días son malos. No sean tontos, dice en esta versión. Necios en realidad en el hebreo es ser tonto. En nuestro idioma todo lo dulcificamos y lo tratamos de decir diplomáticamente o políticamente correcto, pero el hebreo es muy directo. Así que dice, no sean tontos, sino traten de entender cuál es la voluntad de Dios. Así que nos dice que tenemos que vivir sabiamente, entendiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, y esto consiste en primer lugar en ser embriagados del Espíritu Santo. Por eso nos dice, aprovechen el tiempo. ¿Cómo lo van a aprovechar siendo llenos del Espíritu? ¿Cómo van a vivir en sus relaciones familiares y personales? Y vamos a vivir sabiamente están viviendo bajo el dominio, la influencia del amor y la verdad a través del Espíritu Santo. Nuestro problema es que estamos resistiendo constantemente al Espíritu Santo. Tenemos que identificar ese conflicto espiritual, porque muchas veces el Señor sí nos está hablando y nos está dando indicaciones y somos nosotros los que resistimos al Espíritu y no estamos obedeciendo la voz del Espíritu en nuestra vida. Dice, así hablarán entre ustedes con salmos e himnos y cantos espirituales y elevarán al Señor alabanzas. Elevarán al Señor alabanzas y cantos de todo corazón. Date cuenta cómo una persona llena del Espíritu Santo va a ser un adorador continuamente. Va a ser una persona que todo el tiempo adorando. Por eso, imagínate en qué condición están los que llegan todo el tiempo tarde, nunca llegan a la reunión a tiempo para alabar y adorar a Dios. Imagínate la condición en que viven. Porque dice que las personas que son llenas del Espíritu son personas que siempre tienen sed de Dios y siempre tienen hambre de Dios y le adoran, se conectan. La adoración es en primer lugar, lo primero que tenemos que llegar a hacer cuando llegamos a la iglesia es adorar al Señor para poder conectarnos. Realmente es extraño que haya personas en la iglesia que no puedan levantar sus manos, que no puedan adorar cantando al Señor, y que todo el tiempo están como espectadores, aún con los brazos cruzados viendo lo que sucede. Digo, se lo pierde cada quien, pero quiero que vean que eso no es saludable, se están perdiendo el tiempo. Es lo que nos dice Efesios, no pierdan el tiempo viviendo tontamente y no viviendo en la voluntad de Dios. Hagan lo que les estoy diciendo.
sean llenos, embriáguense del Espíritu Santo y así ustedes van a adorar, se conectan con el Padre y también le darán gracias siempre y por todo. Entonces una persona llena del Espíritu, controlada, siempre estará dando gracias al Señor. Y cuando tú oras, comienzas dándole gracias. Ya te preguntarás por qué siempre que yo oro le doy gracias al Señor. Porque una persona llena del Espíritu Santo se abren sus ojos para ver lo que sí tiene y todo lo que Dios le ha dado, en vez de estar su atención en lo que no tiene y todavía no ha cambiado en su vida. Y nos dice a continuación, sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Las mujeres deben someterse a sus esposos al igual que se someten al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es cabeza y salvador de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Así que las esposas deben estar sujetas en todo a sus esposos, así como la iglesia lo está Cristo. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella, para hacerla santa, y la purificó lavándola con agua por medio de la palabra. Lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e intachable. Así deben amar los esposos a sus esposas, como amar a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece a su propio cuerpo, antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero. Cristo lo mismo con ese cuerpo suyo, su iglesia, del que formamos parte. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán como una sola carne. Sé que esto es como un misterio difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Así que repito, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Ok, entonces vamos ahorita a entrar en una dinámica de grupos pequeños porque quiero que ustedes en estos grupos pequeños comenten, platiquen acerca de en qué momento, en qué historia de la Biblia tú recuerdas que haya habido un conflicto de autoridad en esas grandes historias de la Biblia, podamos identificar a alguien que vivió en un conflicto de autoridad. ¿Y qué pasó en ese conflicto de autoridad? Quizás tú recuerdes alguna de esas historias donde alguien tuvo que mostrar su fe sometiéndose. Alguien tuvo que mostrar su fe obedeciendo una autoridad. Entonces, lo primero que tenemos que establecer, ya habíamos comentado la vez pasada que cuando la palabra aquí nos habla de someterse los unos a los otros, primero nos está dando una instrucción en forma general, que aunque somos iguales, hombres y mujeres, y todos somos iguales, judíos o gentiles, no importa esa condición social o de género, dice que todos somos para Dios iguales y todos somos igualmente amados como hijos de Dios, pero dice que aún siendo iguales hay un orden que Dios ha establecido de someterse el uno al otro. En este caso, en Efesios, Dios le está hablando a la esposa, le está hablando a los hijos y les está hablando a los esclavos o a los trabajadores o empleados en un negocio, en un trabajo. Entonces, vamos a ver aquí que en primer lugar Dios está estableciendo un orden y habíamos comentado que la palabra someterse, que se traduce en el original de la palabra upotazo o hipo, de estar debajo, se refiere a estar por debajo en un rango. Y habíamos comentado que esta es una palabra que se usaba en el ejército. Es de uso militar la palabra griega upotazo, someterse. Está diciendo que un soldado debe someterse a un cabo al sargento, el sargento tiene que someterse al capitán, el capitán tiene que someterse al general, el general al mayor. Entonces la palabra, cuando habla de que las mujeres se sometan a sus esposos, es una palabra, un término militar que habla de reconocer rango. Y habíamos visto que eso no se refiere a que alguien que tiene un rango más alto, como en este caso que Dios le da un rango al esposo, no es porque el esposo sea más inteligente, más talentoso o sea mejor persona o tenga más virtudes.
Simplemente es un orden que Dios ha establecido o un diseño que Dios tiene, porque el propósito de Dios es que el hombre proteja y cuide a la esposa. Eso es lo que Dios está diciendo cuando dice que la esposa se someta a un cuidado, se subordine, esté debajo del cuidado, de la protección de un esposo. Ese es el diseño de Dios. Entonces, eso es lo que debería de ser el matrimonio. En eso consiste una unión en matrimonio. El matrimonio no es una servidumbre, como dice Corintios 7. El matrimonio no es una servidumbre donde la esposa es una esclava, una criada, una sirvienta. No, el matrimonio, como vimos, es una unidad como cuerpo y cabeza, donde hay dos funciones y donde se trata de que el hombre como cabeza, él dé protección, cuidado a la esposa. Y de la misma manera, es lo que Dios le está hablando a los hijos, y después en el tiempo del apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, que estaban en el esclavismo, bajo esclavitud, pues los esclavos. Así que de esto estamos hablando ahora. Yo quiero darles un momento para que platiquen una historia de la Biblia. La pregunta es, ¿cómo podemos someternos a alguien que sabemos que no es Dios? A un hombre o a una persona, porque también las mujeres que tienen puestos de autoridad en el gobierno, ya ven que ahora ya hay gobernadoras en México, o mujeres que tienen una posición de autoridad en un empleo, en un trabajo, si es directora de un colegio, o es la maestra en un salón de clase, o es la jefa de grupo. No solamente hablo de los hombres, hablo de cualquier persona, hombre o mujer, que esté en autoridad, pero tú lo puedes aplicar a la familia y al matrimonio. ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo podemos tomar en la palabra instrucción en base a las historias de la Biblia para entender cómo es que Dios nos lleva a someternos a una autoridad que sabemos que falla, que se equivoca, que no tiene cualidades o virtudes que lo hagan digno de ser respetado o de ser obedecido? Mira lo que te estoy poniendo aquí a meditar. O sea, es un tema, pero porque preguntábamos, ¿cómo te suena cuando escuchas sométete? En este caso le habla a las casadas, sométete. Y a las que están solteras un día se van a casar, Dios les dice, el día que te cases te vas a someter a tu marido. ¿Cómo te suena eso? Y veíamos que para algunos parecía como injusto, parecía como un control. Entonces, ¿de qué nos está hablando Dios cuando dice que las casadas se sometan, los hijos obedezcan y los esclavos trabajen como si lo hicieran para Cristo? ¿De qué clase de sumisión Dios nos está hablando? Así que quiero que tú platiques en el grupo pequeño acerca de esta sumisión y vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo nos va ahí en los grupos, si esto te hace considerar el tema, porque lo primero que yo quiero que tú reflexiones, bueno, es que someterse, como en este caso las casadas a los esposos, pues debe de ser algo muy difícil o hasta imposible, ¿no? O qué es lo que Dios quiere cuando les está diciendo a las casadas que se sometan a los esposos, pero de la misma manera los hijos a los padres, y en un trabajo, en un negocio, en la sociedad en que vivimos, a los gobernantes. Muy bien, entonces vamos a mandarles a los grupos. Recuerden que solo tienen que darle a aceptar para que tú puedas entrar a esa sala de grupo pequeño. Entonces tenemos alguien que me diga cuántas personas tenemos en el chat en este momento. 18 incluido tú. 18 incluido yo, gracias. Entonces, miren, vamos a formar grupos de 3. Entonces serían 6 grupos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar que sean 5 grupos porque igual yo no voy a estar. 5 por 3, 15 y uno va a ser de 4. Ok. Muy bien, entonces, si yo aparezco en alguna sala, voy a estar con mi cámara apagada porque prefiero que ustedes comenten libremente
igual no voy a estar allí comentando nada. Yo quiero que ustedes reflexionen sobre este tema. Incluso si aquí hay personas, hay las mujeres casadas que han entrado en conflicto, en lucha, pues este tema les va a resultar importante. Entonces nos vamos a ir a alguna historia de la Biblia que alguien recuerde o ustedes recuerden y comenten qué podemos entender y en qué forma esas historias de la Biblia nos pueden capacitar para poder vivir bajo autoridad. Ahí va.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les fue, Marianita, Sharon, Karina? ¿Pudieron comentar? ¿Terminaron de comentar? Sí, Ah, muy bien. a tiempo perfecto. Ah, muy bien. A ver, ¿y qué historia comentaron en su grupo, Cari? Pues no se nos vino a la mente, pero bueno, la única historia que se nos vino a la mente pues fue la historia de Jesús. Y Jesús es pues la máxima expresión de su misión, que aún siendo Dios, pues él se sometió como hombre, ¿no? Y fue pues para traer a la humanidad salvación. Entonces, yo en este caso lo comparé como pues finalmente yo tengo esa misión de pues traer a salvación a alguien, ¿no? A los pies de Jesús. Entonces esa es la manera en la que pues yo veo la sumisión. ¿Cuál? Y, Ajá, sí. y lo que yo estaba también compartiendo es que pues yo he entendido también la sumisión es como eh, ceder yo a algo para poder llegar como a un común acuerdo y avanzar juntos, ¿no? Con las personas. O sea, no es porque que yo tenga que llevarme todo el crédito de las cosas, sino pues siempre es en común acuerdo, en cooperación con alguien para avanzar, ¿no? Muy Y bien. bueno, les platiqué una historia de que cómo el Señor me mostró esa parte de su misión la semana pasada. Y entonces, les así rápido, es que íbamos en la carretera y yo no dejé pasar a una persona porque yo dije, pues es que está el tráfico bien pesado y yo no la voy a dejar pasar, ¿no? Y el señor se quedó hasta atrás y de repente lo veo que avanza por el acotamiento y ya no había paso. Y cuando me rebasa y se mete y saluda y hace como diciendo, les gané a todos, ¿no? Y yo dije, chispas, pero me gustó cómo celebró el señor y finalmente yo lo tuve que dejar pasar, o sea, tuve que ceder, ¿no? O sea, de alguna manera como que me tuve que someter y lo tuve que dejar pasar y entonces el señor, ¿no? Y eso me llamó la atención porque yo me alegré con el señor porque dije, ay, qué padre, o sea, después de estar hasta atrás y no lo dejé, finalmente pasó, pero finalmente lo tuve que dejar pasar y dije, qué padre, porque yo pude celebrar con él, sí, wow, ¿no? Desde atrás tú avanzaste y te dejé pasar y qué padre, ¿no? Entonces, eso es ahorita lo que yo he estado entendiendo, porque pues sí, cuesta trabajo, la carne quiere siempre decir yo, pero finalmente la sumisión es avanzar juntos, ¿no? O sea, en un común acuerdo, en una cooperación, en una comunicación y decir, no soy yo, sino que pues ya sea en un trabajo, pues yo no trabajo, ¿no? Pero en mi matrimonio o en la iglesia o, o en donde tenga que yo estar, pues avanzo en cooperación y en comunión o no sé cómo decirlo, con la otra persona, ¿no? Con las personas que están ahí. O sea, no me voy a poner arriba, sino vamos juntos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como sumisión. Gracias, Cari, por comentar. Muy bien, miren, estamos llegando a la conclusión de la sesión de esta noche y me pareció interesante lo que nos comentaba Karina. Dice que en su grupo ella pues recordó el caso de Jesús y el caso de Jesús como el modelo de sumisión al Padre. ¿Cuál sería el momento más de mayor conflicto para el Señor Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto Él? ¿Cuál habrá sido el momento de mayor conflicto o nunca hubo un conflicto para que Él se pudiera someter al Padre? Porque nos lo dice ahí, este es un excelente ejemplo, Cari. Nos lo dice ahí en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, pues Él se sometió para tomar forma humana a la voluntad del Padre, no se aferró a su condición de Dios en la gloria, dice, sino que se despojó a sí mismo. Observa cómo está hablando de someterse. Exacto, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Verso 8, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense cómo dice que fue una humillación para Jesús como hijo de Dios tomar forma humana. Se sometió a la voluntad del Padre para venir a la tierra, venir al mundo, venir de los cielos al mundo. Se humilló a sí mismo, el Padre no lo humilló. Él se sometió voluntariamente y se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el momento de mayor conflicto para que el Señor se sometiera al Padre? Pues en el huerto de Getsemaní. Nos dice ahí en el huerto de Getsemaní que el Señor, en el huerto de Getsemaní el Señor oró 3 veces, ¿recuerdan? Para asegurarse de la voluntad del Padre y someterse al Padre. Qué interesante, observa este modelo, cómo Jesús no se trataba solo de ir a la cruz, se trataba de asegurarse que la cruz fuera la voluntad del Padre. Él dijo, si es posible que pase de mí esta copa. Podemos verlo humanamente al Señor, sentir todo el sufrimiento de lo que iba a venir. Y él le dijo al Padre, si es posible que yo no beba esta copa y tenga que pasar por todo esto, pero ¿qué dijo? Más hágase tu voluntad y no la mía. Pero sí vemos que el Señor tuvo este momento de conflicto o de asegurarse que la voluntad del Padre iba a la cruz. Entonces no se trataba de ir a la cruz, se trataba de hacer la voluntad del Padre. En este momento el Señor se une la voluntad del Padre a la cruz. Pero cuando él ora, él quiere asegurarse de que sea lo mismo. Pero cuando le dice que se haga su voluntad y no la mía, y entonces Pedro le dice, ya vienen. Entonces ellos se dan cuenta que ya vienen por Jesús a arrestarlo. ¿Qué dice Jesús? Levántense y vamos. O sea, el Señor, ¿cómo se somete de esa manera? Me parece un excelente ejemplo. Aquí lo que tenemos que entender o considerar es que cuando el Señor nos habla de sumisión, no nos habla de la capacidad que podemos tener nosotros de, por fe, estar debajo, reconocer el rango de autoridad y ponernos debajo de una autoridad. Entonces, tenemos que ver que lo que sobre todo es importante para el Señor en la sumisión y la autoridad es que si yo estoy bajo autoridad, va a operar a través de mí la autoridad de Dios. No se trata de someterse por someterse, o no se trata de que nada más me sometas sin entender por qué tengo que someterme a una autoridad, porque la sumisión es voluntaria. Por eso el Señor le habla a las casadas, o sea, Dios no le está diciendo a los hombres que le digan a la esposa que se someta. Le está hablando a la casada para que ella voluntariamente se someta. Entonces, fíjate que cuando dice que la mujer respete a su marido, la palabra que se traduce por respeto es la palabra fobeo, no timnao. La palabra timnao habla de un honor, pero cuando dice respete a su marido, la palabra que se traduce es fobeo o fobia. Ya saben lo que es fobia, ¿no? Esto es extraño, porque la palabra es aterrorizarse y espantarse, huir y evitar. ¿Por qué el Señor dice que la mujer se espante o se aterrorice ante su marido? Porque lo que nos está mostrando el Señor es que no estar bajo una autoridad es salir de una protección y de un cuidado que necesitamos todos. Aún dice Corintios que la cabeza del varón es Cristo. Así que aquí tú puedes ver que someterse no es injusto ni es control, porque eso es lo que la cultura en que vivimos, esta cultura en que vivimos donde los hombres han abusado y todos los que tienen autoridad abusan de la posición que tienen, vivimos en una cultura traumada por las autoridades o todo el que tiene autoridad y que usa su autoridad para abusar. Es como cuando te toca, hablando de conducir en la calle, cuando te toca ver una patrulla que pone la sirena y estamos ahí todos en el tráfico y ellos quieren que se les abra paso y pues lo hacemos, pero ¿cuántos dirán,
mira qué cómodo, ¿no? Yo también quiero mi sirena. Entonces yo siempre bromeo de este, digo, seguramente su abuelita se le está muriendo y por eso puso la sirena para que todos se hagan a un lado y lo dejen pasar. Es que esa es nuestra cultura, estamos, los que tienen autoridad nos han demostrado una y otra vez que usan la autoridad en su propio beneficio y que lo usan para sus intereses personales y para tener privilegios. Por eso es que cuando hablamos de este tema y luego en esta cultura que vivimos, pues esto genera conflicto. Pero entonces respeta a tu marido es aterrorízate o espántate de no estar bajo una protección. Ahora la pregunta es, bueno, y si el esposo en este caso es un hombre impío, incrédulo, es un hombre además sin sabiduría, torpe, orgulloso, prepotente, ¿cómo puede una mujer someterse a un hombre así, a un esposo así? Pero es el mismo conflicto que todos tenemos ante una autoridad. ¿Cómo poder someternos a cualquier autoridad cuando además sabemos que nadie es perfecto, que cualquiera que esté en autoridad puede cometer errores, puede fallar, que puede ser torpe, que no puede tener sabiduría? ¿Cómo someterse? Entonces, fíjate, para ir concluyendo en esta parte lo que nos dice aquí la Escritura, y es que la sumisión es condicional, no es incondicional. Pude comentar algo en la sesión pasada. Mira cómo los discípulos, los apóstoles afrontaron cuando fueron cuestionados o fueron o se les exigió obediencia por una autoridad religiosa y una autoridad política como era el Sanedrín judío. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 5, cuando ellos estaban predicando el evangelio, fueron arrestados debido al milagro que ellos, al milagro que ocurrió a través de ellos. Allí en Hechos capítulo 5. Cómo empezó a haber persecución en contra de la iglesia. Y cómo ellos por predicar el evangelio fueron arrestados. Y dice el verso 27, y aquí vemos que la sumisión es condicional, no incondicional. Dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio. Sí lo pueden ver conmigo si no abran su Biblia. Hechos 5:27 dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre, porque ellos estaban predicando que Jesús había sido crucificado siendo justo. Entonces los líderes religiosos se sintieron culpables y amenazados por estas declaraciones, sabiendo ellos que Jesús no les había dado ninguna razón para haberlo juzgado de la manera en que lo hicieron, a espaldas del pueblo, en la noche de la Pascua judía, con testigos falsos. Verso 29, mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en la cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Por eso es importante aquí mantener un principio de autoridad, estar bajo autoridad y en un orden, porque observa cómo dice que el Espíritu que Dios nos lo dio por la obediencia al Evangelio. Al obedecer al Evangelio, nosotros entramos en un cambio en nuestra vida, fue transformada nuestra vida porque nacimos de nuevo. Tenemos la naturaleza de Dios, la vida de Jesús, quien se sometió al Padre, como dice Filipenses 2:5 y siguientes. Entonces, dice que el Espíritu les fue dado a los que le obedecen. Entonces, tenemos que mantenernos en un orden y en una sumisión a una autoridad para que nuestra fe opere y nosotros podamos estar
podamos vivir con autoridad. Recuerden que el centurión romano, eso fue lo que le dijo a Jesús: no soy digno de que vengas, porque yo soy también hombre bajo autoridad. Yo también, le dijo. O sea, así como sé que tú estás bajo autoridad, le dijo, yo también estoy bajo autoridad. Por tanto, solo di la palabra, le dijo, solamente di la palabra, y él sabía que la orden de Jesús sería suficiente para que su siervo fuera sanado, porque estaba agonizando, se estaba muriendo. Entonces aquí podemos ver que la sumisión es voluntaria, y la sumisión no es incondicional, es condicional. Así que no podemos someternos a una autoridad que está yendo en contra de lo que Dios dice. No podemos estar sometiéndonos a una autoridad que no está en acuerdo con lo que Dios dice. Así que ahí tenemos una razón para no someternos. La sumisión es condicional, la sumisión es voluntaria. ¿Ok? Solamente nos está hablando de un caso excepcional, cuando esa autoridad está hablando algo en contra de la voluntad de Dios y algo que Dios ha establecido. Por ejemplo, aquí quiero ponerles un punto de reflexión, y es la iglesia. Yo estoy enseñando aquí que tradicionalmente se ha enseñado de una forma religiosa y legalista acerca del orden que debe de haber. El orden de que primero es Dios, luego la familia y al último la iglesia. Y entonces, muchos tienen la creencia de que la iglesia no es importante, de que la iglesia siempre tiene que estar en el último lugar antes que la familia, que el esposo, que los hijos. Y entonces entramos en un error, porque no nos estamos dando cuenta que esa es una forma legalista de enseñar sobre la familia y el matrimonio. Aquí estamos enseñando de la forma correcta para no entrar de una forma legalista, porque efectivamente las mujeres que son creyentes en familias donde no son creyentes no tienen por qué someterse a una familia que no es creyente, o en un matrimonio donde el esposo no es creyente y aún va en contra de lo que Dios está diciendo. Así que, por ejemplo, un esposo no creyente no puede prohibirte venir a la iglesia, porque muchos dicen, bueno, no me puede prohibir que yo crea en Dios, pero sí me puede prohibir que no venga a la iglesia. Y muchas mujeres se someten equivocadamente a algo que está fuera y en contra de la voluntad de Dios. Entonces, porque la enseñanza ha sido legalista, me voy a someter al esposo, y como decía Karina, un hombre no creyente que se puso abusado y dijo, no, pues sí me conviene ir a la iglesia, porque allá la esposa hacen que la obligan a someterse a mi autoridad, y a cualquier hombre pues se siente complacido de esto, pero no es una sumisión incondicional. Tuvimos un caso terrible de una mujer que que buscó ayuda y refugio con un pastor porque el esposo la golpeaba. Esto es verídico, ¿eh? ¿Y saben qué hizo el pastor? Le aplicó de esta manera, de una forma religiosa y legalista, este principio, y le dijo que aunque el esposo la golpeara, ella se tenía que someter al esposo. Claro que no, porque la autoridad no es dada para destruir, es dada para edificar. Pablo decía, la autoridad que yo tengo como apóstol no es para su destrucción, es para su edificación. Entonces, claro, eso es absurdo, es fuera de sentido común. Entonces el pastor le expuso a esa pobre mujer que estaba sufriendo violencia. Entonces, de la misma manera, en la iglesia quiero ponerles un punto de reflexión. Y porque siempre subordinamos la iglesia y nuestro servicio a Dios a la familia, al matrimonio, a los hijos, y muchas mujeres cristianas se están sometiendo de una forma equivocada a la familia y al matrimonio. Y yo ahora quiero pedirte que lo tomes de una forma totalmente diferente, y que tú veas que si te sometes a Dios, estarás sometida en la iglesia y comprometida en un servicio a Dios, porque el servicio a Dios es a Dios, no es a nosotros. Cuando hablamos de servir a Dios, no están sirviendo para nosotros. Estamos trabajando como un equipo y todos sirviendo a Dios en la iglesia. Te pido que por favor entremos en un cambio de mentalidad y dejemos de menospreciar a Dios
cuando menospreciamos a la iglesia y cuando ponemos al último a la iglesia. No me importa llegar tarde porque antes de la iglesia está mi esposo, está la familia. No me importa no llegar a la iglesia, no atender un compromiso que yo tenía en la iglesia porque me surgió algo. Por ejemplo, cuando llega familia de visita, ¿por qué tú te tienes que someter a una familia o a visitas que no te avisaron que iban a llegar y tienes que estar ahí atendiéndolos? Porque resulta que ellos son más importantes que Dios, que te llama a congregarte en la iglesia el día domingo. Porque cuando nos congregamos y vamos a la iglesia, vienen a congregarse para someterse a Dios y estar con la presencia de Dios. Y para mí ahora esto es más importante que la familia. Y si tú estás metida con Dios y estás sometido a Dios, entonces claro que vas a tener un testimonio para tu familia. Pero ya es preocupante que en la iglesia todo el tiempo estemos menospreciando a Dios y poniendo al último nuestro servicio a Dios. Decimos que servimos a Dios, pero a la hora de servir a Dios llegamos tarde, no hacemos lo que se nos pide, botamos todo, no tomamos responsabilidad porque es la iglesia. Y antes que la iglesia está mi trabajo, está mi negocio, está mi familia, está el esposo, están los hijos. Y no. Ahora yo lo veo de esa manera. Y esa es la forma religiosa y legalista en que se ha enseñado este principio de que las casadas se sometan a sus esposos. Entonces, tienes que mantener este principio. Yo con algunas personas les he tenido que enseñar que un esposo no puede prohibirte de ninguna manera que tú seas cristiana o que tú creas en Dios o que tú te reúnas o te congregues, porque ¿de qué sirve que te respete a una mujer cristiana en su creencia si no le permite congregarse, si no le permite reunirse? Es más, déjenme decirle ahora, hablarles como mamás. Mamás, ya no le laven la ropa a sus hijos adultos, ya no les preparen de comer, hagan que ellos lo hagan, que ellos les sirvan a ustedes. Esa es otra. Porque ¿saben qué ha pasado? Que me preocupa que eduquemos a nuestros hijos de una forma equivocada y que las mujeres sean la criada y la sirvienta de la casa. Y cuando es cristiana, hasta tiene que darnos testimonio y ser nuestra criada que nos atienda y que nos haga de comer y que nos prepare y que... No, señor, ya son adultos. Hay aquí mamás que necesitan un cambio en su forma de pensar. Y que hablen con su familia y establezcan tus prioridades. Sí, ok, mi familia, tengo un compromiso, pero antes que mi familia está Dios. ¿Cómo ven? Antes que tu familia está Dios. Y si tú pones a Dios primero, vas a hacer que la autoridad que Dios ha puesto sobre ti sea una luz que brilla y rompa las tinieblas. ¿Hasta dónde una familia que no conoce está en esa condición? Porque no ha habido sabiduría y autoridad para establecer a Dios primero, ¿no? Porque así dijo el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y eso sí es venir a la iglesia y servir en la iglesia. ¿Dónde vamos a servir a Dios? En primer lugar, en la iglesia. Y desde luego que si tú estás sirviendo al Señor en esa forma, claro que te vas a levantar con autoridad. Yo quiero dejárselos ahorita como una reflexión porque puede ser que te sorprenda. Pero sabes que ya como pastor entré en un celo porque por años he visto cómo se menosprecia a Dios cuando se menosprecia a la iglesia. Y yo quiero invitarles como discipulado a que sirvamos y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, porque la palabra adorar, cuando Jesús dice adorarán al Padre en espíritu y en verdad, la palabra adorar no solo es cantar, la palabra adorar es servir, primeramente es servir. Entonces yo no puedo separar a la iglesia de Dios, no, yo adoro a Dios, pero la iglesia, pues cuando tenga tiempo, ahorita no puedo, tengo trabajo, tengo un negocio, no tengo muchas cosas que hacer. Es preocupante porque cuando las personas primero no se someten en la vida cristiana a un discipulado y quieren vivir la vida cristiana a la libre, sin compromiso, están en riesgo. Porque tú no te estás sometiendo, tú no estás sometiéndote al Espíritu Santo. Porque ¿a qué hora tú te vas a meter con el Señor a orar, a escuchar su palabra? ¿A qué hora? Seamos sinceros. Todo el tiempo estamos afanados en nuestros asuntos y realmente no tenemos un estilo de vida donde pongamos a Dios primero. Entonces, necesitamos revisar nuestra forma de vivir y poner prioridades. Entonces, me sigue sorprendiendo por qué llegan tarde a la iglesia, por qué se conectan tarde a nuestra sesión.
¿Qué están haciendo? ¿Qué hay más importante que estar ahorita sometido a Dios? Porque no es para que me escuchen a mí, es en qué me demuestras tu sumisión a Dios como Jesús se sometió y fue un modelo de sumisión. No deberían ya llegar tarde ni estar fuera del discipulado. Una persona espiritual sabe estar bajo autoridad y sabe que a través de la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, a nosotros como líderes y pastores, te hace tú estar bajo autoridad. Tú no puedes estar en autoridad al Señor y no estar sometido a una autoridad en la iglesia o fuera de la iglesia. Tenemos que entender que esto es clave para nuestra fe. Porque el Señor quiere que vivamos en la fe del centurión romano. Señor, di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad, yo estoy bajo autoridad. Solamente di la palabra y yo sé que mi siervo sanará, y eso fue lo que pasó, recuerden. Muy bien, pues estaremos checando este tema porque me parece muy importante que veamos en las grandes historias de la Biblia autoridades que fallaron, autoridades que fracasaron, y Dios mantuvo la autoridad de esos hombres. Una autoridad no es alguien perfecto, ni es alguien que se gana tu respeto. Es una autoridad, es alguien establecido por Dios. Y el respeto de una autoridad es incondicional. Eso sí, el honor de una autoridad es incondicional. No depende de si ha dado lugar a que se le respete o no. No, Dios no dice, hijos, obedezcan a sus papás porque son los mejores papás, porque siempre han estado al cuidado de ustedes, nada les ha faltado, porque siempre saben cómo hablar con ustedes, los aman, son sensibles. Dios no da explicaciones de por qué un hijo debe obedecer a su papá. Dice, hijos, obedezcan a sus papás porque esto es justo. Así que el respeto no se gana, el respeto se establece y tú te sometes y respetas a alguien que tiene autoridad y le das honor en ese sentido, pero una vez más, no es condicional, no es incondicional la sumisión, ¿verdad? Y es voluntaria. Y vamos a ver en las historias de la Biblia cómo Dios respaldó a hombres y mujeres que sometieron a una autoridad injusta, que falló, que cayó, y de todos modos, la persona que supo someterse a Dios y entendió que o por encima de esa autoridad estaba Dios, no se sometía a alguien que no es perfecto, que falla, que se equivoca, porque por años yo he visto que cuando hay personas en la iglesia que empiezan a cuestionar nuestra autoridad, empiezan a decir, pues es que el pastor no es perfecto. No, pues claro que nadie es perfecto y el pastor no es perfecto. Aquí no es si uno es perfecto o no es perfecto. Aquí el tema es si soy el pastor o no soy el pastor. Aquí el tema es si es tu papá en la casa o no es tu papá. ¿Es tu mamá o no es tu mamá? ¿Es tu esposo o no es tu esposa? ¿Es tu esposo o no es tu esposo? Porque si es tu esposo, si es tu papá, si es tu mamá, si es el pastor, Dios te dice que tú tienes que someterte a esa autoridad. Así de sencillo. Y debes de respetarlo, debes honrarlo. Y si tú eres alguien que ha entendido la vida espiritual, no tendrás conflicto, porque tú sabes que eso es imposible humanamente someterse. Necesitamos fe para someternos. Necesitamos confiar en Dios para someternos a alguien en autoridad, quien sea, por más virtudes que tenga o lo perfecto que sea. Mira, mi pastor, antes de mandarme o de invitarme a venir a Querétaro, mi pastor me invitó a ir a Cancún. Te estoy hablando de hace más de 20 años. Yo no sentí que Cancún fuera el lugar donde Dios quería que nosotros fuéramos. En realidad, yo no quería salir de Ciudad de México. Yo quería cumplir mi llamado en Ciudad de México, en ese tiempo el Distrito Federal, el DF. Entonces le dije a mi pastor, mira, pastor, la verdad es que yo no siento que ese sea el lugar para nosotros. Y después de eso pasaron unos meses y me dijo, mira, yo quisiera que tú vayas a León porque en ese tiempo mi pastor, que era Isidro Galindo, él tenía una visión apostólica y él quería conformar un consejo apostólico y a mí me estaba tomando en cuenta en ese consejo. Y me dijo, me gustaría que fueras a León porque León es la cabeza, es una ciudad muy importante en el Bajío y desde ahí yo siento que tenemos que operar hablando apostólicamente. Entonces, de la misma manera, yo no sentí que ese fuera mi lugar. Y se lo dije, mira Isidro, la verdad es que yo no siento que ese sea el lugar donde Dios quiere que yo vaya. Pero después de eso, oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, la próxima vez
que el pastor Isidro te diga, o tu pastor te diga, o te dé una indicación para ir a algún lugar, quiero que por favor te sometas. Eso fue lo que me hizo sentir. No escuché su voz, fue una sensación, una impresión en mi espíritu. Me quedó claro que el Espíritu Santo me estaba diciendo que me sometiera. Y vino por tercera vez y me dijo, Pastor Isidro, oye, Sergio, fíjate que y antes de que él hablara conmigo, por cierto, oí la voz del Espíritu Santo. Una vez que yo me sometí al Espíritu Santo, oí su voz que me dijo, Querétaro. Y cuando me dijo Querétaro, yo le dije, Señor, pero es que ya hay pastores en Querétaro. Allá están Jorge y Claudia Cupido. Ya hay pastores de Comunidad Cristiana en Querétaro. No sé si ustedes sabían que Jorge y Claudia estaban bajo cobertura o lo estuvieron con Comunidad Cristiana. 6 meses después de que el Espíritu me había dicho que Querétaro, y yo le había dicho, pues ok, pero aquí ya hay pastores en Querétaro. 6 meses después, Isidro viene y me dice, me gustaría que me acompañes a Celaya porque voy a hablar con Jorge, porque Jorge hace tiempo que está distante y sé que él se quiere ir de comunidad, pero yo lo voy a liberar. No me dice nada, entonces yo lo voy a liberar. Quiero que me acompañes a Celaya para que hablemos de esto y quiero invitarte para que tú comiences o retomes Querétaro. Y fue así que se dio la oportunidad. Fuimos enviados a Querétaro. Yo me sometí finalmente porque el Espíritu Santo habló a mi corazón de esa forma. Siempre que tú te sometas, el Espíritu Santo estará hablando a tu corazón. Siempre que tú te sometas será así. El Espíritu Santo te hará escuchar su voz. Entonces, la segunda vez que yo me aseguré que era la voluntad de Dios, lo que Él quería que yo hiciera y me sometí, fue cuando yo renuncié a mi trabajo en Banobras. Yo tenía un excelente empleo y estaba formando parte de un staff de asesores del director general de Banobras, el banco más importante y el que mejores prestaciones le daba a sus empleados. Entonces, cuando recibí la invitación para renunciar a mi trabajo y dedicarme de tiempo completo al ministerio, lo comenté ahí con mis compañeros en el banco y uno de ellos me dijo, Sergio, yo sé que lo que tú vas a hacer es muy noble y es algo muy bonito, que tú crees en Dios, pero ¿por qué no te esperas? ¿Por qué no te esperas? Porque este año, en unos meses, tú accederías a un crédito para que te den tu casa. Y aunque tú renuncies, el banco te va a respetar el contrato, no te van a subir intereses y vas a poder conservar tu casa para seguir pagando tu casa durante todo el tiempo de ese crédito. Y se me hizo un buen consejo. Entonces lo pensé y dije, oye, pues sí, no está mal, claro. Pues miren, fui a la presencia del Señor, como les he comentado, he dado testimonio de esta experiencia. Le dije al Señor orando, negociando con Él, así hablé con Él. Señor, ¿qué te parece si renuncio para el mes de octubre, en unos meses, para que me den mi crédito y todo? Desde luego el Señor sabía, pero yo se lo dije de esa forma. Y la verdad es que una vez más tuve una impresión en mi espíritu donde el Señor me hablaba como le dijo a sus discípulos, deja las redes y ven y sígueme. ¿Quién estaría dispuesto a obedecer a Dios y renunciar a una oportunidad de negocios, de ganar dinero, de que le vaya bien y someterse a Dios de esa manera? Pues yo lo hice. Y no saben lo que ha significado para mí desde entonces no tener una casa, pagar renta toda nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo que me sostiene, discipulado? Que yo lo consulté con Dios. No, por eso entiendo que el Señor Jesús no dijo, voy a la cruz, ya, a eso vine a morir en la cruz. No, Él le preguntó al Padre si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces, lo que me ha sostenido y por lo cual no estoy amargado ni enojado con Dios, de que hasta el día de hoy yo tengo que vivir pagando una renta y tengo que vivir del ministerio a través de los ingresos que recibimos de diezmos y ofrendas. Y cada mes tener que estar viendo cómo le voy a hacer. Lo que me ha sostenido es que Dios me dijo claramente que me sometiera y que dejara mis redes y le siguiera. ¿Cómo podemos someternos en condiciones así? ¿Cómo podemos
tomar decisiones y someternos a Dios cuando no parece ser lo correcto para nosotros, no parece ser lo que más puede beneficiarnos. Por esas razones que pues nosotros como pastores caminamos en una fe porque hemos tenido que aprender a morir a nosotros mismos, hemos tenido que aprender a negarnos, hemos estado dispuestos a poner nuestra vida, el matrimonio, nuestras hijas, nuestra familia por causa de Dios. Porque como oyeron a Magdiel el domingo, si algo me pudo lastimar y doler tanto como papá, es haberla tenido que sacar de la prepa porque yo ya no tuve dinero para pagar la colegiatura. Busqué hablar con el director de la prepa para pedirle que me diera chance, que me dieran un crédito, pero yo no quería sacar a mi hija. ¿Saben lo que significa, papás y mamás, sacar a un hijo de la prepa y dejarlo sin prepa porque no tienes dinero para pagar la colegiatura? No saben lo que significa. A menos que ustedes hayan pasado por esto, no saben lo que es para un papá sentir que fallas a uno de tus hijos. No tienen idea de lo que yo le tuve que decir a Magriel para avisarle que ya no podía mantenerla en la prepa. Pero lo que me ha sostenido toda nuestra vida es que yo oí la voz del Espíritu Santo, me sometí al Espíritu Santo, y si hemos pasado dificultades y aún crisis en nuestra situación económica y personal, lo que nos ha podido sostener es que oímos la voz del Señor, oí la voz del Señor, y Él me dijo que me sometiera y me sometí. Así que bueno, pues vamos a estar viendo este tema porque está poderoso, está tremendo. Y es cómo podemos someternos a alguien que tiene autoridad sobre nosotros, cuándo no debemos de someternos y cuándo tenemos que primero obedecer a Dios antes que a los hombres, cómo las casadas deben estar sometidas a sus esposos, cómo las casadas deben tomar autoridad en su familia para formar hijos que de verdad puedan conocer y oír la voz de Dios. Porque papás, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Si no tratamos a nuestros hijos con la sabiduría que les estoy diciendo, estaremos alimentando en ellos un ego y un orgullo y una prepotencia que después no vas a poder, porque serán hijos orgullosos, ingratos, que nunca pensarán en ti, nunca te servirán porque nunca los enseñaste a servirte, sino tú fuiste la sirvienta, la esclava de la casa, de la familia, todo el tiempo atendiéndolos como si fueran niños chiquitos, bebés, que hay que darles de comer en la boquita porque no pueden. No, necesitamos entonces un cambio en nuestra forma de pensar, de mentalidad, y poner a Dios primero. Y quizás Dios después de esta palabra te muestre que hay cosas que tienes que dejar a un lado para servirle a Él en la iglesia. Así que aquellos que han servido con ese corazón, se los agradezco. Créanme que han hecho lo correcto. Hay personas aquí que se esfuerzan por servir a Dios, que se esfuerzan, que ponen a Dios primero, que aunque han tenido que padecer por esto, ahí están sirviendo al Señor. Pero hay quienes sí necesitan poner prioridades. Quizás necesites hablar con tu casa, hablar con tu familia y mostrarles que para ti Dios es primero. Y enseñarlos a que respeten tu fe y tu conciencia, porque eso nadie te puede obligar ni imponer que tú dejes de creer y servir a Dios porque no crean o no les parezca. Exactamente. Tenemos que caminar con esa libertad, porque al final de cuentas nos sometemos a un esposo o a una autoridad o a unos papás, pero a quien realmente nos estamos sometiendo es a Dios. Amén. Muy bien, pues nos vamos a despedir esta noche. Bendito Padre, te doy gracias. Te pido que esta palabra, que puede ser una palabra dura, Señor, tú hagas que cada uno de nosotros medite en tu palabra. Y que sobre todo, Señor, seamos llevados a la fe donde podamos someternos a cualquier autoridad sin ningún conflicto, que podamos someternos y saber cuándo no someternos y cuándo hacer prevalecerte tu autoridad sobre nuestras vidas. Así que en el nombre de Jesús, Señor, impartimos esta fe que hemos recibido al someternos a ti toda nuestra vida, impartimos esta fe en este discipulado para desarrollar la fe y la autoridad con la que nos vamos a levantar para hacer que las circunstancias cambien, para hacer que tu reino se manifieste a través de nosotros, Señor, y hagamos que avance tu obra, Señor, a través de nosotros, tu iglesia aquí en la tierra. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, discipulado, pues nos despedimos esta noche. Dios les bendiga y recuerden que el día de mañana estén pendientes del link para la sesión 1 y los que llegaron tarde,
te encargo ver el video de esta sesión online el día de mañana por la mañana. Dios les bendiga. Bye. luego, Buenas noches a bendiciones. todos. Buenas noches. Descansen. Les vaya bien mañana. Bye. Bye. Bye, buenas noches. Gracias, buenas noches.